De este octavo Congreso Internacional de la Red Universidad Empresa, América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Esta es nuestra mesa temática número 4, nuevos modos de vinculación y su gobernanza ante la crisis. Mi nombre es Paula Mesina, de la Universidad Nacional del Sur. Voy a ser la moderadora de esta mesa. Y sin perder más tiempo, voy a pasar a la primera de nuestras charlas, donde el disertante es Juan Diego Fonseca Betancourt, de la Universidad Militar de Nueva Granada, Colombia. Su presentación se titula Prácticas de gestión de patentamiento y de la transferencia tecnológica universitaria en Estados Unidos. Bueno, Juan acá está presente, ya nos habíamos saludado hace unos minutitos. Bienvenido. Te dejo la pantalla toda para vos para que puedas hacernos la presentación de tu trabajo. Tenés 15 minutos para la presentación y luego tenemos unos minutitos para las preguntas. Así que, Elizabeth, ahí está, muy bien. Perfecto. No, yo no tengo las No presentaciones, tenés pero que hacer porque nada, muy bien, pensé que lo hacías vos. Listo. Muchas Bueno, gracias. Buenos días para todos. Ahí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, entonces muchas gracias por la introducción. Vamos a ir empezando. Efectivamente, el título de la ponencia son las prácticas de gestión del patentamiento y de la transferencia tecnológica universitaria en Estados Unidos como referente para América Latina. Esta ponencia hace parte, digamos, de un proyecto que está siendo financiado por la Universidad Militar Nueva Granada y está, digamos, en colaboración con la Universidad Central, también de Colombia, y está siendo dirigido por la docente investigadora María Eugenia Morales, y pues yo hago parte del equipo de investigación. Vamos a tener 5 puntos muy sencillos en nuestra agenda. Realmente es un recorrido, digamos, cronológico de su introducción, cómo va hasta el momento la investigación, porque es un trabajo en curso, cuáles son los resultados preliminares y por último unas reflexiones finales, digamos, que encierran un poco que se ha venido trabajando. Muy bien, el proyecto, digamos que trata de las prácticas de gestión del patentamiento y de la transferencia tecnológica universitaria en América Latina. Lo que veremos hoy es un poco cómo están funcionando, digamos, esas prácticas en Estados Unidos. Es decir, vamos a ver una parte del proyecto y más adelante pues iremos desarrollando en detalle esa parte. Eh, bueno, es importante, digamos, para dar contexto, que los desarrollos tecnológicos que generan las universidades pues van a tener siempre, como su fin último, tiende a ser pues la necesidad de transferirlos, entre otras razones, para recuperar la inversión que se ha utilizado, que sea el dinero que se ha invertido en este tipo de desarrollos tecnológicos. Es, pues, digamos, una necesidad natural. Y a partir de esto nace el proyecto en donde se están revisando prácticas en Latinoamérica, prácticas en Estados Unidos y viendo cómo esos dos, digamos, frentes, uno Latinoamérica, otro Estados Unidos, actúan de cara a esa necesidad de transferirlos. Entonces, en América Latina hemos visto alguna revisión de literatura, se han elaborado algunos casos con universidades de Chile, Brasil y Colombia, y para el caso de Estados Unidos, pues se ha revisado también literatura y se ha tomado como base la Universidad de Massachusetts, digamos por su experiencia en estos temas de transferencia tecnológica y también porque como parte del proyecto pues hay una persona que trabaja en esta universidad y pues esto facilita de alguna manera la gestión de la información. Bueno, ya con este contexto un poco claro, pues no es, digamos, un secreto que en América Latina, en nuestra región, existen limitaciones para la realización de esos procesos de transferencia tecnológica de manera efectiva. Por lo tanto, cobra relevancia que se tenga, digamos, un referente o que se conozcan las mejores prácticas de países industrializados como Estados Unidos para que se puedan adaptar a nuestro contexto. Sin ir muy lejos y pues, a partir de una investigación reciente, hay una ley que se llama Bayh-Dole Act en Estados Unidos que desde hace más de 40 años pues tocó este tema, aún se sigue utilizando y sobre todo aún digamos que regula ese ecosistema de universidad,
empresa y gobierno. Bien, la problemática, pues efectivamente es esa. Hay algunos vacíos en torno a esta gestión de patentamiento y transferencia tecnológica, y parte de esos vacíos, o la mayor parte, están dados porque no hay unas normas claras que regulan estos aspectos. Sobre todo, no son consistentes y claras en términos de qué debe hacer cada actor y sobre todo cuándo debe intervenir. Entonces, por esto se ha definido que el proyecto pues, debe hacer ese contraste. Para el caso de Latinoamérica se han tomado unos casos puntuales de algunas universidades a partir de la construcción de un índice de calidad del patentamiento. Pues en el caso de Estados Unidos, como lo mencionaba, hay una universidad predefinida, entre otras razones, porque un investigador del proyecto pues, hace parte de dicha universidad y facilita mucho el flujo de información y sobre todo de conocer ciertos detalles que pues, solo los conocen, por ejemplo, la Oficina de Transferencia Tecnológica de dicha universidad. Ya pues alcanzamos a ver un poco cuál es el objetivo de la investigación. En efecto, es identificar esas buenas prácticas en la gestión del patentamiento en países industrializados a partir de un caso puntual, que es la Universidad de Massachusetts. Bien, ya vamos a entrar a la metodología. Esta metodología realmente es muy sencilla, está compuesta por 4 fases. La primera estuvo relacionada con la revisión y sistematización de países industrializados y en América Latina, un periodo de búsqueda de 5 y 6 años. Aquí a manera ilustrativa pues vemos un poco cómo fue ese proceso desde la búsqueda inicial, las bases de datos que se utilizaron, luego se utilizó un software para hacer digamos un filtro avanzado y al final pues luego de todo este proceso hubo 33 documentos analizados que pues dieron ciertas luces de cómo pues estaba funcionando este tema en ciertos países industrializados. Y para el caso de Latinoamérica, eh, se utilizó un esquema similar, solamente que Brasil es un jugador bastante importante en estos temas en nuestra región, pues el portugués tuvo cierto protagonismo en estas búsquedas. Al final hubo un número similar de documentos que se analizaron y pues al final hay ya digamos que unas universidades seleccionadas para realizar esta investigación. En la segunda parte, la segunda fase, tuvo que ver con la construcción del índice de calidad del patentamiento. Si vemos en la parte derecha, este índice de calidad de patentamiento de las patentes se construyó con base en 8 criterios, por nombrar algunos, por ejemplo, las citas hacia adelante y hacia atrás de dichas patentes, del tiempo de aprobación, la cantidad o el número de inventores o investigadores detrás de cada patente y otros criterios que fueron, digamos, permitiendo analizar con una base de datos especializada en patentes cuáles eran esas universidades que estaban en el top 100 y pues al final vemos a la izquierda cuál fue esa puntuación que obtuvieron y pues de esa forma se fue precisamente armando ese top 100 y se seleccionaron las universidades a trabajar. Ahorita en un momento veremos cuáles fueron esas universidades y cuál fue ese proceso para llegar de un top 100 a finalmente trabajar con 4 de ellas que pues se buscaba que estuvieran en los primeros lugares del top, naturalmente porque pues la calidad de sus patentes pues tendía a ser mejor a partir de este índice que mencionaba. Y la tercera fase, que es en la cual nos encontramos en este momento y a la que hace referencia pues este trabajo que estamos viendo, tiene que ver con un proceso similar al de la fase 1, pero esta vez para Estados Unidos. Entonces, también se tuvo quedan bases de datos, encontrando un número importante de documentos. Y a diferencia de la fase 1, esta fase, digamos que tuvo en cuenta otra información secundaria de la Universidad de Massachusetts, dado que era pues, el caso de estudio, en donde se analizó al detalle su oficina de transferencia tecnológica, encontrando un poco cuáles eran los perfiles de las personas que la dirigen, cuál era el proceso para la generación de la patente, qué tipos de apoyo se tenían y otros aspectos pues que más allá de estar en un paper académico, pues estaban en la información oficial de esta universidad.
seguimos con el filtro de los documentos. Encontramos que aún hay un número importante de documentos. Probablemente va a ser necesaria la utilización de un software tipo VolViewer para hacer unos filtros avanzados, pero por el momento se han analizado 35 documentos que pues queremos mostrar cuáles son, digamos, esas nubes de palabras que los conforman. Naturalmente, palabras como transferencia, patentes, tecnología, licencias, propiedad intelectual, universidades lo componen, pero sobre todo, pues más allá de eso, lo que veíamos, que son temas pues transversales, es que países como Estados Unidos tienen digamos, no solo la ley que veíamos hace un momento, la ley Trade Act, es la más relevante en este sentido, sino que hay muchísimas otras, si bien no son leyes, digamos, aplicables en todo el país, pues sí hay otros tratados que impulsan este tipo de procesos y sobre todo que llevan mucho tiempo funcionando y pues ya el Sistema Nacional de Innovación se basa en ellos para hacer todos sus procesos y esto pues brinda fluidez y sobre todo robustez en cualquier proceso. Ahora, a nivel de resultados, si retomamos un poco el listado de universidades, a partir de este índice de calidad del patentamiento, se enviaron 100 invitaciones, naturalmente a las 100 universidades, a las 100 mejores universidades en estos temas, se obtuvieron 14 respuestas. De ellas solo 6 manifestaron estar interesadas y finalmente se está trabajando con 4 de ellas, que son la Universidad Nacional de Colombia, las que veníamos sombreadas en la tabla anterior, la Universidad de Talca, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Federal de Santa María en Brasil. Digamos que con ellas se está haciendo la gestión de los casos a nivel de Latinoamérica y no hubo, digamos, respuesta de algunas que probablemente estaban posicionadas en un top menor, es decir, en el top 5, top 10, top 12, pero sí había, digamos, la posibilidad de revisar eh, las universidades en el top 26 que realmente pues fueron bastante útiles para este trabajo. El segundo resultado pues es bastante contundente. Decimos que hay dos factores fundamentales de éxito para una adecuada gestión del patentamiento y de la transferencia tecnológica. Uno de ellos es una reglamentación clara, que vemos que en países industrializados como Estados Unidos funciona desde hace mucho tiempo. Y debe haber un binomio armónico entre empresa y universidad para que esas investigaciones y patentes pues no queden, digamos, solo como un ejercicio académico, sino que tengan resultados tangibles, incluso a nivel financiero. Para esto, también es importante, junto con el primer punto de reglamentación, claro, pues que el gobierno tenga un interés genuino en apoyar y en impulsar este tipo de iniciativas. Y pues este binomio se convierte realmente en un trinomio, empresa, universidad y gobierno, que hace que fluya mucho mejor la información y más que la información, digamos, los intereses que hay en cada uno de los actores para que se lleven a cabo estos patentamientos y estas, digamos, tangibilizaciones de las patentes. Otro punto importante que encontrábamos es que los investigadores deben estar presentes, digamos, no solo en el desarrollo, sino también cuando este desarrollo llega con fines comerciales o incluso de uso masivo, porque veíamos que a partir de una investigación del año 2019, la propiedad de las patentes influye directamente en la motivación de los investigadores. Esto quiere decir que probablemente si son partícipes durante todo el proceso, no solo en la parte, digamos, del desarrollo, pues van a tener una motivación mayor. Por último, algunas conclusiones, pues de manera reiterada, un marco, ley común y normas claras, pues facilitan esta interacción enormemente.
Esto pues no es digamos algo nuevo y en países industrializados está muy desarrollado, en nuestra región nos falta, pero pues hay digamos también avances en este sentido. Otro punto tiene que ver con el desarrollo de capacidades de las universidades. No basta, digamos, con que se tenga una oficina de transferencia tecnológica, que es un gran adelanto, pero pues es necesario, sino que las personas que están en esta oficina pues deben estar en la capacidad de construir relaciones de largo plazo con externos, entiéndase empresas privadas, incluso el gobierno, otros investigadores, para que las patentes y todos estos procesos de transferencia tecnológica pues puedan tener un flujo adecuado y se tenga, digamos, siempre ese interés en cuando sea posible masificar esos usos a través de las relaciones que generan estas oficinas. Y por último, pues en América Latina hay diferentes niveles de desarrollo entre países, naturalmente, y también entre universidades del mismo país. Eh, Poner un ejemplo, en Colombia, la Universidad de AFIT, por su vocación empresarial, digamos desde siempre, está en un puesto bastante superior que otras universidades tradicionales y muy fuertes en investigación, como por ejemplo la Universidad Nacional de Colombia, porque probablemente sus oficinas de transferencia tecnológica y la capacidad de construir este tipo de relaciones, dada su vocación empresarial, están mucho más desarrolladas. Para este último punto, pues es importante profundizar en algunos casos para entenderlo mucho mejor, pero lo que nos arroja los resultados preliminares son esos puntos, digamos, en función del top de índice de calidad del patentamiento. Por último, pues mostrarles un poco las referencias bibliográficas utilizadas en este trabajo y darles las gracias por su atención. Aquí están nuestros correos para futuros contactos, cualquier conversación posterior. Este sería el total de la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Muy interesante tu trabajo. Se refleja la realidad de muchas de nuestras universidades. Yo, con todo lo que vos contabas, me hacía referencia a mi propia universidad y cómo nos cuesta transferir nuestros resultados a algo potencialmente útil y patentable. Si alguno tiene alguna consulta, tenemos abierta la discusión, unos minutitos. Pueden hacer la consulta directamente o por el chat y yo les voy autorizando. ¿No tienen dudas o están tímidos? Sí, hay una mano levantada. Ahí por acá. Ah, no las estoy viendo, perdón. No. Ah, sí, Jacqueline. Ah, Jacqueline, adelante, bueno. te escuchamos. Perdón. Jacqueline. Gracias, buenos días. Mi nombre es Jacqueline Montero López de la Universidad Nacional en Costa Rica. Soy de la Oficina de Transferencia y Vinculación Externa de esta universidad. Funjo como gestora de innovación y transferencia del conocimiento y precisamente pues estas realidades que nos presenta, pues sí, lo vemos no solamente a nivel, como lo presentan ustedes, a nivel del Suramérica, sino también en el sector centroamericano. Y a mí me gustaría conocer si ya han definido criterios de selección o evaluación de estos potenciales productos que pueden ser transferibles y que hayan determinado alguna ruta para llevarlos a cabo y ejecutar esa acción o líneas de acción que han identificado, ¿verdad? De generar políticas, de generar acciones concretas para llevar a cabo esa transferencia del conocimiento hacia esos sectores con los cuales se tenga interrelación con la universidad. Bueno, Jacqueline, un gusto saludarte. Efectivamente, digamos que no hay, pues, el proyecto todavía está en curso, no hay una ruta, digamos, ya definida, pero lo que sí, digamos, apoyados en las conclusiones que se han tenido preliminares, el primer paso sería conocer cuál es esa reglamentación local, porque pues al hablar de países, el primer paso sería ese, cuál es esa reglamentación local que regula esta, esta relación entre universidad, empresa y por supuesto gobierno. Ese sería el primer paso. Y ya particularmente, viendo cuál es esa patente o ese producto que se quiere transferir,
pues ya debería ver cuál de esos puntos de la reglamentación local aplicaría. Por ponerte un ejemplo, en Estados Unidos, hay dentro de la ley Bayh-Dole Act que mencionaba, que es como el marco, hay ciertas restricciones para aquellos estudiantes extranjeros que desarrollen algún producto en el país. Esto quiere decir que si sean extranjeros y lo desarrollan en el país, no se lo pueden llevar a su lugar de origen para explotarlo económicamente allí. O sea, pues, tocaría ver, pues en cada país, cuáles son esos puntos que favorecen esa producción local, digamos, de conocimiento y de patentes, y empezar a desarrollarlo. Hasta el momento no tenemos una ruta, pero digamos que ese sería un primer paso casi que obligado para conocer pues cuál sería esa ruta a partir de esa reglamentación local. Gracias. Justo. Muchas gracias, Jacqueline, por tu consulta. ¿Hay alguna otra consulta para Juan Diego? Tenemos tiempo, porque vamos bien con los tiempos. Bueno, si no tenemos más consultas, agradecemos nuevamente a Juan Diego por su presentación y pasaríamos a la segunda presentación. No sé si se encuentra María Cecilia Gagliotti, que es la siguiente disertante. Yo no la estoy viendo, por eso. Parece, No. yo creo que pasemos a la siguiente, tal Sí, vez. pasamos a la siguiente, sí. Ujú. Entonces pasamos a la siguiente, a cargo de Job Elías Valladares Sánchez, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. El título de su presentación es Valor tecnológico de los documentos de patentes de invención y el modelo de utilidad en función docente, la generación y transferencia de las tecnologías. Job, ¿estás presente y listo? Presente, ¿me escuchan? Muy bien, te escuchamos perfectamente. Ok, pero vamos a quitarnos esto porque mucho gusto, buen día. Buenos días. Sí, voy a poner mi presentación, voy a compartirla por desde acá. Si me Sí, sí. permite Perfecto, sí. nuevamente. Ok. No, este no. Sí. No. Ah, permítame. Ese no es, Sí. ese no es, no. No, este no es. Miran algo en pantalla ahí. No se ve, yo No veo se gris. ve, no se ve. No. No, sí, vamos a ver. Permítame. Tengo problemas. Omar, Ahora No, ahí vení, selecciona, busca, ahí vení, ya estás vení. compartiendo todo el escritorio. Sí, Entonces, si quieres ubicar archivo, sí, ubicamos el archivo. Vení, vamos a compartir esto. Examinar. Ah, vamos a ver, voy a dejar hombre, de compartir, autor. vuelvas a hacerlo, bueno. Sí, Voy a, sí. a ¿Perdón? colocar. Sí. Voy a quitarte la opción de compartir para que, bueno, miremos a O ver. si lo puede compartir, usted lo tiene de No, ahí. yo no lo tengo. No lo Paula lo tiene. tiene. no, Paula, la presentación no la tengo yo. No me las no pasaron. la tiene. No, Oh, qué pena, pena. Taller de no. inducción. Vamos a ver. Permítame. Pero, Pero no quiero estar compartiendo la pantalla. O sea, ahorita no es el documento que estoy buscando. Ya. Podés dejar de compartir y luego Sí, sí, sí. eso, ahí está, cuando tengas el... Sí, compartir, no quiero. ya, Ahí ya está, no puedes, estamos ya viendo te quité la nada. opción de No compartir, están viendo entonces nada. vuelve a Vamos a ver. compartir. No, Entonces aquí nos vamos. Compartir. A ver, voy a Documento. tratar yo de compartir la Permítame. ponencia, a ver si... De introducción. Ya tengo que tener abierto el documento. Permítame. Entonces, este equipo, listo. Permítame un momento, un minuto nada más. Un minuto. Escritorio. No, aquí está, aquí está. Aquí, nombre, en escritorio. Aquí lo tengo en resumen currículo. ¿Qué pasó con cancelar? ¿Abrir? Este. Ahora, ahí.
Vamos a No, ver. No, todavía no. Aún Compartir. seguimos viendo tu No, mira. escritorio. Aquí. ¿A dónde? Acá. el explorador, estamos viendo el explorador. Claro. Ya está. Ahora sí la estamos viendo. Ahora sí. Ok, Sí, gracias. sí. Disculpen, por favor. No, por Ok, favor. gracias. Ok, ok. Ok. Entonces, bien. Ah, ahí me escucha. Sí, yo te escucho perfecto. Ok, gracias. Te escuchamos. Bueno, Por favor, mucho si quieres gusto, ¿verdad? colocarlo Me en modo disculpo. Ya presentación. estamos rápido. Vamos a lo que es la presentación sobre el valor tecnológico de los documentos de patentes de invención, modelo de utilidad de diseño industriales. ¿En qué? En la docencia universitaria, la investigación y la investigación. ¿Por qué son importantes estos documentos Por favor, tenerlos? ¿Sí? colócalo en modo presentación. Y tranquilo, Ok, gírate un Sí, poquito el sí. micrófono porque se escucha mucho ruido cuando mueves el micrófono. ok. Eso, déjalo ahí, Perfecto. así te escuchamos. Ok, Perfecto. ahora sí. Colócalo en modo presentación. En la parte inferior, ubica el icono de presentación. Ah, correcto. Sí, En así la parte se ve inferior. toda la pantalla y se ve bien. El otro. Ok, Siguiente, perfecto. siguiente. Ahí es, Ese. perfecto. Ese. Sí. Ok, Perfecto, ahí ahora se ve sí. bien. Sí, Ok, ahora sí. entonces, mire, gracias. Hablando del valor tecnológico de los documentos de patente de invención, ¿verdad? Modelo de utilidad de diseño industriales, en que en la docencia, la investigación y la transferencia de tecnología, siempre en la tónica precisamente que estaba explicando nuestro compañero colombiano, ¿verdad? Que muy excelente su presentación, lo felicito. Y nosotros, pues, también estamos tratando de utilizar estos documentos de patentes. ¿Me escucha ahí? ¿Estamos bien? Por favor, Te el resto de los escuchamos. asistentes pueden silenciar sus micrófonos, así se escucha solamente Muchacho, nuestro disertante, muchacho. si no se acopla y se escucha mal. Job Ah, Elías, sí, te estamos escuchando bien. ok, perfecto. Entonces, siempre en esa misma armonía, ¿verdad? Nosotros también estamos tratando de utilizar estos documentos de patente porque sabemos que los documentos o el sistema de patente tiene dos beneficios muy importantes, o dos áreas, las cuales una es la protección de las invenciones y lo que es como fuente de información tecnológica. Entonces, en estos documentos se da lo que es precisamente, se aplican principios de la ciencia al desarrollo tecnológico. Estudiar estos documentos le permite al docente eh, actualizar la cátedra. Yo considero en lo personal de que no solamente se innova en el mercado, porque para mí esa innovación es por objetivo, sino que también se innova la técnica, el estado del arte. Y los profesores tenemos que actualizar nuestro discurso, nuestra cátedra, antes de que salga al mercado un determinado producto. De ahí que el experto es la teoría, más síntesis, más aplicación en un determinado campo de la vida o la industria. En cambio, la persona creativa tiene algo que precisamente le ayuda o lo motiva a transformar y por lo tanto, de manera integral, no solamente está la experticia, sino que debemos de aplicar lo que es la creatividad. Entonces, cuando profesionalmente nos forman conociendo principios de la ciencia, tenemos también que aprender, o sea, a utilizar nuestra creatividad para aplicar esos principios de la ciencia en situaciones diferentes. Ahora bien, cuando hablamos de invenciones, nosotros llamamos invención a la solución técnica a cualquier problema planteado por cualquier rama de la industria. Esta puede ser un proceso, esta puede ser un, un uso y también puede ser un producto. Sabemos que algunos no protegen lo que son los usos. Algunos países, por ejemplo,
como Ecuador, Perú, no protegen los segundos usos. En cambio, pues nosotros sí lo protegemos y están definidos como parte o el uso de un producto en un determinado proceso. Entonces, como proceso podemos tener método, procedimiento, es lo mismo para nosotros en cuanto a la definición, un método, un procedimiento, pero también tenemos nuevos usos como es, por ejemplo, el uso del meloxicam, el ácido acetilsalicílico, entre otros. Bien, aquí tenemos un poco de lo que es la creatividad, que es un pensamiento original y una imaginación constructiva y un pensamiento divergente. ¿Por qué es importante entonces consultar los documentos de patente? Porque los documentos de patente te van a brindar un panorama desde la primera patente, desde la primera innovación registrada hasta lo que es el estado actual de la técnica. Bien, aquí podemos darnos una idea de una ilustración de lo que yo considero precisamente el nivel inventivo. En lo personal, para mí, sin información no hay certeza de la innovación. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar informados. Segundo, tenemos que validar la tecnología, porque la tecnología no es solamente aplicarla directamente. Sabemos que en la transferencia tecnológica se necesita validar esa tecnología, se necesita hacer los ensayos correspondientes para el desarrollo del know-how. Todo este enfoque debe darse desde la academia. De esa manera, no solamente en la resolución de un ejercicio determinado, sino en la búsqueda de cómo nosotros podemos dinamizar y optimizar nuestra creatividad como seres humanos. Entonces, sin embargo, la validación puede ir directamente de la información. Informamos, validamos. También tenemos lo que es la aplicación. Pues esa aplicación puede ser que no valide, sino que pase directamente a aplicarlo, pero siempre, siempre voy a tener que hacer ensayos. Luego, nosotros pasamos de la innovación. Yo puedo pasar directamente de la información a la innovación mediante ¿qué? Mediante la transferencia tecnológica. No necesito pasar tanto por las etapas de validación, aplicación. Si yo contrato de una vez a las personas encargadas que hicieron una determinada tecnología, pues ellos sabrán cómo hacerlo. Y de esa manera lo que va a hacer es capacitación. La capacitación, toda transferencia tecnológica debe ir acompañada de capacitación. Si no, no es transferencia tecnológica. Y luego tenemos lo que es la invención. ¿Por qué considero yo que la invención es el peldaño más alto? Porque la invención es un término para nosotros, un término jurídico que reúne con las características de novedad, de presunción de aplicabilidad industrial y de nivel inventivo. En cambio, la innovación puede ser simple y simplemente ajustarse a lo que es la etimología de la palabra, que consiste en ¿qué? En introducir cambios a través de novedades. Aquí podemos encontrar algunos ejemplos de cómo ha evolucionado la tecnología. Nada más una ilustración de la rueda. Luego tenemos algo que nos enseñaron a nosotros a aplicar desde primaria, el uso de la palanca. Nos enseñaron a definir lo que era la palanca de primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo, en función ¿qué? De la posición del fulcro, de la fuerza, de la distancia del brazo, cómo se le aplica para levantar la resistencia, o sea, el cuerpo, el peso. Bien, también nos enseñaron el plano inclinado y nos enseñaron a encontrar ese ángulo. Pero todo esto, tanto, digamos, el plano inclinado como la palanca, todo ello pertenecen, la polea, pertenecen a lo que son las máquinas simples, el plano inclinado, precisamente la palanca, la polea, pertenecen a lo que son las máquinas simples, que es precisamente que a través del menos esfuerzo realizar un trabajo. Nos permite a través de un mínimo esfuerzo, o sea, reduce en gran cantidad el esfuerzo para realizar un mismo trabajo. Aquí tenemos otro ejemplo de palanca múltiple, el corta uñas. Tenemos también brazo hidráulico, que en este caso incorpora los tres principios, o sea, las palancas de los tres momentos. Tenemos ejemplos de planos inclinados, como es la misma hoja de afeitar, el dispensa botonetas. Y los principios de la ciencia son universales y nos pertenecen a todos. Entonces, ¿de qué se adueña un titular de la patente? Precisamente un titular de patente se va
adueñar, va a reivindicar como propio el aporte que realiza al estado de la técnica. No se adueña de un principio de la ciencia, sino que reivindica cómo ha aplicado ese principio de la ciencia para solucionar un determinado problema o crear un determinado producto. Acordémonos que podemos nosotros trabajar nuestra creatividad en función de nuestras propias necesidades o a través de la empatía de las necesidades de otros. Aquí, si yo me quisiera, digamos, investigar sobre las patentes en la bicicleta, podría encontrar la primera patente que se registró en Estados Unidos. Y eso fue en 1790. A ver, no, esta de 1790 se inventó la primera bicicleta. El señor Comte de Sirvac. Precisamente era de palo y solo corría de bajadita. Pero ya digamos, en 1886 tenemos el primer registro, la primera bicicleta y algo muy interesante, los pedales ya están en la parte delantera. Ya tenemos también una montura más suave. En el caso anterior era de palo. Y si yo quisiera seguir investigando, entonces yo iría a los documentos de patente. Y lo importante de los documentos de patente es que me van a reflejar el estado de la técnica, me van a dar un planteamiento del problema. Recordemos lo que nos decía Albert Einstein, que la mente creativa se conoce desde el mismo momento de la manera en que plantea el problema. El problema se plantea de una manera que permite una solución. ¿A través de qué? De prueba y error. Lo más importante acá es cómo se plantea el problema para que nosotros, nuestras lluvias de ideas, puedan realmente darnos una solución. Aquí tenemos la primera patente, luego tenemos lo que es un plano inclinado con una rueda dentada y, por si acaso, ¿verdad? Alguno de nosotros ha visto los picapiedras, pues tienen su origen precisamente en conocer que la primera bicicleta realmente así funcionaba. Funcionaba brequeando con los mismos pies, ¿verdad? Así como lo utilizan los picapiedras. Abajo tenemos una bicicleta, que es una bicicleta ya, aun cuando y todo es de madera, también incorpora de otras partes de metálica y también caucho, entre otros. Aquí tenemos un ejemplo de una invención argentina que precisamente para qué sirve, qué lo hicieron, cómo lo hicieron, para qué lo hicieron, todo eso lo vamos a encontrar en los documentos de patente. Y lo más interesante, ¿qué es lo que tenemos nosotros ahí aplicado en esa solución que se ve tan atractiva a la vista? Vamos a desnudar ese producto para conocer cómo es que está construido y de esa manera llegar al conocimiento de cierto de cómo es que está estructurado, cómo es que funciona y cómo nosotros podríamos innovar utilizando esos mismos principios. Bien, se llama Descorjet y sirve ¿para qué? Para quitar el escorcho a bebidas que tienen CO2, por ejemplo, que hacen espuma, que pueden pulsarlo. Es sumamente sencillo y además de eso, estético. Se solicitó patente en más de 25 países y actualmente creo que debe andar facturando más de 2 millones de dólares al año y solamente trabajan 8 personas, según el dato que tengo, en esa empresa. Es argentina y el inventor se llama Hugo Olivera. A partir de un problema, él comenzó a plantearlo y con un principio tan antiguo que es precisamente de la palanca, él encontró cómo aplicarlo nuevamente, le agregó estética y buscó cómo solucionar un problema. ¿Cuál fue el problema que él pudo percibir? De que después de una fiesta en la que se había bebido mucho bebida espumosa, o sea, mucho bebida con dióxido de carbono, champán o algo así. Entonces, él vio como el bartender tenía la mano inflamada. Entonces, yo, ¿cómo es esto? Vamos a buscar cómo solucionar este problema. Al comienzo se quebraban todas las botellas. Cuando solicitó su primera patente tampoco funcionó esa solicitud porque no estaba bien redactada, pero así fue aprendiendo hasta que obtuvo el producto Descorjet
aplicando el principio de la palanca. ¿Y cómo sabemos nosotros qué es el principio de la palanca? Bien, cuando nosotros vamos a las patentes y nosotros podemos observar por dentro cómo es ese producto, vemos la creatividad como es importante para enfocar un problema de algo que nosotros hemos conocido siempre, la palanca, porque en algún momento todos hemos utilizado la palanca. Y así funciona el saquescorcho precisamente. Si yo quiero saber cómo es ese producto por dentro, me voy a las patentes de invención. Igual también puedo irme a un modelo de utilidad que es una patente que incorpora cierta arbitrariedad o aporte al estado de la técnica, pero que en sí se diferencia de las patentes de invención porque aquí en Nicaragua no se concede, por ejemplo, a los procesos, mientras que las patentes de invención es tanto para procesos como para productos. Entonces, aquí lo podemos ver. Si yo quiero saber cómo funciona internamente, ese principio lo puedo estudiar. Ahora aquí tenemos un dispensador para pinol y similares. Esa es una innovación propia después de haber estudiado lo que es el principio del plano inclinado. Por ejemplo, en los nicaragüenses tenemos la costumbre de guardar nuestro pinol en un envase. Lo guardamos en un envase. Entonces, eh, dime, no, en un envase. Entonces, el envase muchas veces, la boca del envase es muy angosta. Entonces tenemos que estar ladeando el envase. Mientras que en este caso es desde arriba, se carga de una vez por acá y permite dispensar desde la primera a la última cucharada de una manera constante. Igual de fácil, igual. Y además es un atractivo artesanal. Entonces, ahí agregamos lo que es precisamente la estética y agregamos lo que es el plano inclinado. Solamente una ilustración. Y un pensamiento nada más de Albert Einstein que quería compartir con ustedes. Eso sería. Le agradezco su atención. Bueno, muchas gracias, Jo. Muy interesante tu presentación y muy clara. Gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Si quieren, pueden encender el micrófono o pueden levantar la mano quienes tengan preguntas. Sí, yo estoy mirando a ver si no se me pasa alguna mano levantada como la otra vez. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Verónica. Hola, mucho gusto. Felicitaciones, Job, buenísima presentación. Quería consultarte en la pandemia, cómo han confrontado el tema de las patentes con cosas que han estado investigando, me imagino, en Nicaragua. Sí, Cómo lo han enfrentado? ¿Han decidido patentar que sea tecnología libre? ¿Han hecho investigaciones dirigidas a combatir el COVID-19, por ejemplo? todo lo que se ha hecho hasta ahora es protocolario. Nosotros estamos atentos y tenemos lo que es también la licencia obligatoria. Dado caso de que las vacunas tendiesen a subir, por ejemplo, o cualquier medicación relacionada con el COVID-19, pues también tendiese a haber algún abuso o alguna, digamos, algún suministro insuficiente en caso de que tengamos patente acá en Nicaragua. Pero también estuvimos abordando lo que era el uso de la hidrocloroquina, lo que era precisamente el uso de la ivermectina, el uso del ibuprofeno. Nosotros estuvimos cavileando, pensando si realmente eso era aceptable desde el punto de la oficina de patente. Porque antes de pasar para la academia, estuve como examinador de patentes por 27 años. Entonces, antes de eso, en el 19 todavía estaba en el registro de la propiedad intelectual y ahí pues abordamos esos puntos y llegamos a la conclusión de que no funcionaba eso, pero que aún se sigue utilizando, pues, y de alguna manera faltan más estudios para poder definirse. Entonces nosotros estamos a la expectativa y estamos haciendo vigilancia tecnológica y llevando todo el protocolo correspondiente. Sí, sí, está bien, Verónica, mucho gusto.
Ah, Sí, claro que sí. Gracias, Job. ok, gracias, mucho gusto. Bueno, hay unas preguntas en el chat. La primera que nos hizo Javier y que nos pregunta sobre cómo se encuentra Nicaragua respecto a los PCT. Ah, sí. Bueno, nosotros con respecto al PCT entramos fue el 2003, sí. Nosotros tuvimos un declive en las solicitudes de patente, pero luego comenzó a aumentar. Actualmente hemos tenido también pocas solicitudes, tanto PCT como nacionales. Hemos tenido muy pocas solicitudes. Se han hecho algunas aplicaciones PCT, pero se tiene una experiencia no muy halagadora con el PCT porque los innovadores nicaragüenses, pues la mayoría de lo que andan buscando es dinero para echar a andar su innovación o su invención en este caso. Y de las dos que se han llevado vía PCT, ninguna se ha logrado desarrollar, entonces solamente han quedado divulgadas, publicadas, y entonces no han sacado provecho ellos. Sí, Bueno, tenemos otra pregunta también en el chat de sí. Cristian, que nos pregunta si en las ciencias sociales y empresariales, ¿qué tipos de patentes son comunes? Bueno, en las sociales y en las empresariales, nosotros tenemos qué cosa es, digamos, mm, patentable y qué no es patentable. Habría que ver porque lo empresarial pues abarca mucho. Habría que ver realmente qué se refiere cuando dice empresarial. Y en lo social, pues también, más que todo, nosotros vamos a trabajar con la definición de patente que nos establece la ley, que dice que es el derecho exclusivo del Estado con respecto a una invención, en donde una invención se define como una solución técnica a un problema planteado por cualquier rama de la industria. Bueno, Cristian, ¿qué te parece la Sí, respuesta? ¿Podés abrir tu muchísimas gracias por la Con mucho respuesta. gusto, Yo, mucho gusto, eh, mucho gusto. una pregunta, lo que pasa es que generalmente pues las ciencias empresariales, o sea, no en algún área específica, sino las áreas Así es. empresariales son áreas de conocimiento, las sociales también, son áreas de conocimiento más bien blandas, ¿no? Se crean sistemas de gestión, se crean como formas de organizar las empresas y todo esto pues está cambiando de forma permanente. No sé si hay algún tipo de patentes que se trabajen como en estas áreas. No sé, alguna solución empresarial, pues además del software, el software se puede patentar. Eh, Ah, bueno, el software está protegido por la ley 312, que es la ley de derecho de autor, en el artículo 13. Ahí lo podemos encontrar nosotros. La protección del software como tal. En cuanto a los métodos de negocio, no son patentables por la legislación nicaragüense y eso pues está establecido en el artículo 6 de la ley 354. Ahí usted puede también consultarlo. Y lo que es método matemático o dedicado meramente a la actividad mental, no son objeto de patente. Son objeto de patente solamente, digamos, las soluciones que tienen una aplicabilidad industrial, que tienen además de eso nivel inventivo y que son novedosas en eso, donde la novedad en Nicaragua, como en otros, es diferencial. En otras palabras, basta con que A tenga prima para que ya sea nuevo. ok, Sí. perfecto. Listo. Mucho gusto, mucho gusto. Muchísimas gracias. Ok. O sea, Bueno, si no tenemos más preguntas, agradecemos nuevamente a Job por su presentación y por todas las respuestas. gracias, gracias. Sí. Y pasamos a la nueva disertación a cargo de Verónica Montoya Blois de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Vi que estaba Verónica. Hola Y- Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Acá El, estoy el presente. título de su presentación es Transferencia y evaluación tecnológica del ventilador mecánico para la emergencia COVID-19, MASI. Bueno, la pantalla es tuya. Sí, quería confirmar que la estén Está viendo. perfecto. Sí, la veo. Se escucha bien. Ya, excelente. Cualquier cosa que quieran, bueno, mi nombre es Verónica Montoya, soy economista de profesión. He sido 11 años jefa de la Oficina de Innovación en Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica. Conozco muy bien los fondos públicos que se han dado durante mucho tiempo en el Estado peruano y en general en el mundo, cómo ha ido desarrollándose la tecnología. Y como en todos los países, la pandemia nos enfrentó hacia nuevas necesidades y nuevas realidades. En esa línea, quería contarles un poco el contexto, ¿no? De por qué mi presentación. Y en esa línea es que cambio un poco hacia este gran proyecto, que es el proyecto de ventiladores mecánicos MASI, en plena pandemia. Y ahorita estoy a cargo de 2 proyectos que son para responder al COVID-19. Uno es el de ventiladores mecánicos y hay otro que todavía está en una etapa todavía prematura, que es de concentradores de oxígeno de alto flujo. Entonces, en esa línea, ¿no? Es que propongo esta presentación. Acá les presento una imagen del ventilador que ya es como comenzar por el final, ¿no? Pero les voy a contar cuáles son los antecedentes para poder llegar a este hermoso ventilador. La situación en el Perú a inicios de la pandemia, estas eran las noticias que recibíamos, ¿no? Desde distintos países del mundo, desde, por ejemplo, España, ¿no? Para nosotros era una locura y hasta lejano pensar que un virus que estaba en China podía llegar al Perú. Y luego empezamos a escuchar noticias de España y luego de Italia y luego de Brasil, en donde veíamos que el sistema sanitario colapsaba, ¿no? Que los hoteles se convertían en hospitales. Y en Italia se hablaba de la muerte de una generación. Las noticias de Italia eran el coronavirus, una demanda mundial de respiradores que supera 10 veces la disponibilidad, ¿no? En el mundo. Y en Italia empezó a superar a China en el número oficial de fallecidos, ¿no? Por el coronavirus. Mientras tanto, en el Perú, nuestras cifras eran, por cada 100.000 habitantes teníamos una cama UCI. Éramos la cola en el mundo. Como pueden ver, las noticias que hemos presentado anterior de España y de Italia tenían 9 camas UCIs por cada 100.000 habitantes. Incluso México tenía 3 camas UCIs por cada 100.000 habitantes. Y en el Perú era una, disponibles, ¿no? Entonces toda esa situación empezó a generarse, empezamos a recabar información. Y el primer caso de COVID-19 ya confirmado en el Perú se dio hacia más o menos los primeros días del mes de marzo, ¿no? Y se empezó a hablar mucho sobre la necesidad de los ventiladores mecánicos. Pero los precios de los ventiladores en el mundo subieron de $20.000 a $100.000, ¿no? La escasez internacional de ventiladores mecánicos era terrible y la escasez de las partes de los ventiladores mecánicos. Incluso en China decidieron un tiempo no exportar partes de electrónicas y físicas de ventiladores mecánicos porque ellos tenían que atender su propia emergencia. Entonces, en el Perú, el 15 de marzo, más o menos, que el presidente de la República nos dice que entramos a cuarentena total, empezaron las llamadas, ¿no? Entre un grupo de ingenieros, empresas, que se empiezan a comunicar con la Universidad Católica para decirnos qué hacemos, qué podemos desarrollar en tiempo récord. Entonces, la propuesta fue un ventilador mecánico que lo podamos desarrollar en un mes. Y comenzó. A ver, el reto del proyecto MASI era al inicio fabricar 100 ventiladores mecánicos. Para esa tarea se juntaron
la Universidad Católica, la empresa Diaxa, la empresa Solid, la empresa Energy Automation Technologies y Brain, que es un hub de innovación de un grupo de empresas grandes en el Perú. Todos ellos se juntaron con la finalidad de pensar en cómo resolver este gran reto, ¿no? Como ven, son 4 empresas privadas y una universidad. ¿Cuáles eran los retos a los que nos enfrentábamos como equipo? Primero, que teníamos que hacer una tecnología de bajo costo, ¿no? Segundo, que tiene que ser una tecnología nacional. Y luego, que teníamos que llegar de la idea que se tenía del producto, de la idea al producto en solo 3 meses o menos. ¿Qué es lo que teníamos en contra? Aparte de eso, ¿no? En cuanto a normativa, en el Perú nunca se había dado autorización a un dispositivo médico peruano desarrollado y fabricado en el Perú. Nunca. Entonces teníamos que vencer esa barrera. Y como tercer punto, el despliegue, ¿no? La gestión del cambio, aceptación por parte de los médicos que van a ser los usuarios finales y dar un soporte y atención a hospitales 24 horas por 7 días a la semana. Es así que se pasó de la idea al prototipo en un mes. Como pueden ver, el 23 de marzo ya teníamos el primer prototipo, que es esta foto de la derecha, algo incipiente, ¿no? Y el 12 de abril, en 15 días más, ya tuvimos el primer prototipo funcional completo. Ahí ven las imágenes del rector de la universidad, del presidente de la República, del ministro de Salud de aquella época y el líder del proyecto, que es Benjamín Castañeda. Y empezaron a salir noticias un poco más alentadoras en los diarios, en donde decía, el Perú controlará la crisis mejor que otros países. Talento peruano salvará vidas. Muy alentador y era una noticia que necesitábamos. Entonces empezaron también las pruebas de validación de seguridad y eficacia del ventilador. Para esto se creó un laboratorio de metrología biomédica en la Universidad Católica, único en el Perú. No había otro laboratorio en donde se pudieran hacer pruebas a los ventiladores, así que necesitábamos implementar laboratorios. Tuvimos el apoyo de clínicas privadas y luego empezó a unirse al proyecto diferentes disciplinas. Entonces, los ingenieros fueron los protagonistas iniciales, pero luego se empezaba a dar cuenta el equipo que necesitaba otras personas. Abogados especialistas en temas de salud, en temas de ética, porque necesitábamos implementar además comités de ética que pudieran aprobar internamente con el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas, que es el DIGEMIT, que es como la FDA en Estados Unidos, en el Perú se llama DIGEMIT. Ellos eran los llamados a aprobar el prototipo para que pudiéramos iniciar la fabricación y el uso del equipo. Se hicieron pruebas preclínicas, ¿no? En animales. Esto fue validado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre mayo y junio del 2020. ¿Se dan cuenta lo rápido que fue avanzando esto? Y finalmente, el 16 de junio del 2020, recibimos la aprobación, ¿no? Entonces se inicia la fabricación, pero ya no de 100 ventiladores, como ven que era el reto inicial, sino de 350 ventiladores, porque fue la cantidad de ventiladores que empezaron a donar empresas y donantes alrededor del Perú, que empezaron a decir, yo quiero donar 50 ventiladores, 100 ventiladores, 20 ventiladores, un ventilador. No había donante pequeño. Y no había dónde fabricar ventiladores. Entonces, en la Universidad Católica hay un gran polideportivo, no sé si en sus países lo conocen de esa manera, pero es un lugar en donde se juegan muchos deportes, a la vez, ¿no? Que se va a cambiar. Bueno, ya la universidad estaba cerrada, abrimos el polideportivo y ahí se implementó la fábrica de ventiladores mecánicos. Se cogieron bandejas, como ven acá atrás. Estas bandejas se usaban en los comedores de la universidad y estas bandejas sirvieron muchísimo para la etapa de producción.
Entonces se inicia el proceso de transferencia de conocimiento y de tecnología, porque entregamos los ventiladores al Ministerio de Salud. El 8 de octubre del 2020 recuerdo perfectamente que Martín Vizcarra, el presidente de la República de esa época, nos dijo, en este salón, que es el polideportivo de la universidad, hay más ventiladores que en todo el Perú al inicio de la pandemia. Era increíble porque era una sala, como pueden ver, repleta de ventiladores y atrás las cajas esperando que los ventiladores estén listos para meter a las cajas y entregar a los hospitales. Iniciamos el proceso de seguimiento clínico, ¿no? Y en un grupo reducido de equipos. Entonces, a la fecha, hay más de 300 pacientes que han participado en el estudio clínico. Lo hemos probado en Puno, que es una zona del Perú a 4.100 metros sobre el nivel del mar, y 25 ventiladores conectados con telemetría. Entonces, viendo todo lo anterior, ¿cuál es el nivel de madurez tecnológica aplicada a dispositivos médicos de los ventiladores? Para empezar, me he basado en una publicación que se llama Technology Readiness Level Applied to Medical Device Development. Esta publicación lo que hace es separar la evaluación tecnológica de la que conocemos comúnmente, que es la que se basa en la NASA, ¿no es cierto?, para saber el nivel de madurez tecnológica. Esta la hace específicamente diseñada para dispositivos médicos, porque como podrán ver, y ese es el primer gráfico que les quiero enseñar, el nivel de madurez tecnológica en los dispositivos médicos cambia porque hay distintas etapas, ¿no? Podemos comenzar perfectamente, como ya hemos visto, en la revisión bibliográfica, que es el primer punto, ¿no? Luego el puntaje para llegar a cada nivel de madurez tecnológica va del 1 al 5. 1 es incipiente, 5 es completo. Y se hace en base a una encuesta a los líderes del proyecto, en general al equipo que trabajó. Los resultados de esa encuesta es esta, ¿no? Nivel de madurez 2, por ejemplo, en el TRL2, nivel de madurez 2, tiene un puntaje 5. Intenso trabajo intelectual enfocado en el problema. En el 3 se inicia la prueba de concepto y puede incluir pruebas en animales, que es el estudio preclínico del que les hablé, que tiene un puntaje máximo. Igual en el TRL4, que quiere decir que se realizan pruebas de concepto, seguridad y validación iniciales, también puntaje completo. Hallazgos preliminares sugieren será equivalente a uno existente, con puntaje completo. Ensayos clínicos realizados para demostrar la seguridad del dispositivo clase 3, que en el Perú es clase 4, sino que para la FDA hay solamente hasta clase 3, el puntaje también es completo. El nivel de madurez tecnológica 7, ensayos clínicos de seguridad y eficacia demostrados con un prototipo de clase 3 en entorno operativo, también se hizo, pero ahí lo que ha bajado un poquito el puntaje es la cantidad de tiempo, que lo vamos a ver luego. Y los ensayos clínicos que permiten recoger información relativa a la seguridad y efectividad del equipo tiene puntaje completo, e incluso seguimos trabajando en el estudio, en los ensayos clínicos hasta la fecha. Y luego en el último punto del nivel de madurez es el dispositivo que puede comercializarse. Ahora, tiene puntaje 2 porque el dispositivo puede comercializarse, sin embargo, nos faltan los resultados del estudio clínico y el permiso de uso y fabricación por parte de la DIGEMIT, que nos lo dio inicialmente para la emergencia sanitaria. Nosotros estamos detrás de buscar un permiso no solamente para la emergencia, sino para el común. Ahora, este nivel de madurez tecnológica queremos asociarlo al tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos ha tomado cada etapa que hemos visto anteriormente? ¿No? Como verán, en 3 meses, 4 meses, 5 meses, 2 meses, 3 meses. Y el mayor tiempo que nos ha tomado es el de ensayos clínicos, que hasta la fecha seguimos trabajando, que son 7 meses. Entonces, ¿por qué en el nivel de madurez 9 todavía no podemos hablar de que hemos invertido tiempo? Porque el equipo no ha salido al mercado.
el equipo todavía no se vende, no ha habido una fabricación comercial del equipo. Hay 350 equipos que están siendo probados. Entonces, comparemos, ¿no? El nivel de madurez tecnológica con el nivel de madurez relacionada al tiempo, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, que durante la primera etapa de la maduración tecnológica de los ventiladores médicos, tenemos, por ejemplo, que tomó poco tiempo. E incluso podemos decir que estas etapas fueron traslapadas. No fue una detrás de otra. La parte de revisión bibliográfica, el trabajo intelectual enfocado en el problema y las primeras pruebas de concepto prácticamente fueron una sobre otra. Y luego, por ejemplo, los estudios preclínicos con los estudios en entorno real en una clínica se hicieron también en paralelo, porque nosotros necesitábamos desarrollar un equipo médico, un dispositivo médico en menos de 9 meses. Entonces yo pongo 3 meses, pero como digo, no es cronológico. El nivel de madurez tecnológica y comercial, que esto, por ejemplo, lo usan mucho en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONCITEC de Perú, te da otras indicaciones, ¿no? Para que un equipo tenga nivel de madurez comercial del 1 al 5, donde 1 es bajo y 5 es alto. En el nivel de madurez comercial, en cuanto a equipo de investigación y desarrollo, el MASI está en el 4, en fabricación de cadena y suministro, el MASI está en 4, y en condiciones de comercialización, o sea, el MASI podría, en cuanto a comercialización, en 5. Pero ojo que esto no está pensado en dispositivos médicos, sino en una tecnología, cualquier tecnología. ¿Por qué el MASI, el equipo de MASI está en un puntaje 4, ¿no? En cuanto a madurez comercial? Porque el 5 te pide que hayan expertos en venta, en mercadotecnia, en servicio al cliente, asistencia de asesores, mentores externos, y todavía no estamos en esa etapa. Estamos en la etapa 4 de fabricación porque todavía no se ha logrado la fabricación a gran escala y la implementación generalizada de productos, sistemas y clientes. Estamos más bien en una etapa de productos, sistemas que se han fabricado y vendido a piloto, a clientes iniciales. Piloto podemos decir estudio clínico. Y luego, en cuanto a condiciones de comercialización, es 5 porque se han establecido acuerdos de suministro con proveedores y socios y se han recibido las órdenes de compra iniciales de los clientes. O sea, tenemos interesados en querer comprar los ventiladores e incluso identificada la empresa que va a producir los ventiladores a gran escala. Y este es el gráfico, ¿no? Desde nosotros estamos en el 4, donde tenemos un equipo equilibrado con experiencia técnica y comercial, el nivel 4 de condiciones de comercialización y un nivel 5 en la fabricación de cadenas de suministro. En cuanto a la madurez tecnológica, ya no lo comercial, separando lo comercial de lo tecnológico, en cuanto a madurez tecnológica, el MASI está totalmente en la etapa de madurez tecnológica, ¿no? Porque acá, por ejemplo, lo que nos manda el CONCITEC es, en tecnológico, el puntaje 5 es el producto, sistema integrado se han probado en un entorno simulando cercano al real con sus resultados de características completas y demuestra rendimiento en las aplicaciones previstas. En todo tiene puntaje 5. En desarrollo del producto, en entorno de producción y en cuanto a demanda, ¿no? Donde dice, ¿se conoce el tipo de entorno en el que se podría comercializar el producto? Sí. ¿Se han identificado materiales, procesos y procedimientos de producción inicialmente comprobados? Sí. ¿El producto sistema está en forma final y ha sido operado bajo una amplia gama de condiciones y entornos operativos? Sí. Entonces tenemos esta representación gráfica, ¿no? En donde copamos el máximo de todos los estadios, ¿no? ¿Quiénes han sido los actores del proyecto? Básicamente hemos tenido, ¿no? 7 actores, ¿no? Los socios, porque son las 4 empresas y la universidad que se asociaron, los donantes, el equipo de trabajo, que además este equipo de trabajo fue un equipo de aporte de cada uno de los socios, ¿no? Los proveedores, muy importantes, nacionales y extranjeros,
Los aliados, otras empresas que no se asociaron, no donaron, pero que prestaron algo de ayuda, el Estado peruano y el personal de salud. Esta representación es una representación de cuál fue no solamente el aporte, sino la presencia de cada uno de estos socios en cada nivel de madurez tecnológica, ¿no? Por ejemplo, fue muy importante que los socios estuvieran en los 4 primeros niveles de madurez. Pero luego esos socios se convirtieron, ¿saben?, en proveedores. Fueron parte de los proveedores. Por eso casi en el nivel de madurez 4, los socios dejan de participar como socios en el proyecto y empiezan a participar como proveedores del proyecto. En cuanto a los donantes fueron muy importantes al inicio y luego las donaciones fueron cayendo más o menos en el 4º o 5º mes porque ya teníamos el fondo suficiente para poder producir una cantidad suficiente también de ventiladores. El equipo de trabajo, como ven, ha ido disminuyendo con el tiempo también y ahora quedamos un equipo reducido que respondemos sobre todo a la postventa, ¿no? En Perú estamos en el punto más bajo de la segunda ola, estamos esperando la tercera ola y supongo que MASI también ya va a ser la transferencia tecnológica completa que va a permitir que MASI pueda ser comercializado abiertamente, ¿no? Los aliados también fueron muy intensos entre el segundo y el tercer nivel de madurez. El Estado, ¿no?, estuvo presente desde el punto 3 hasta el punto 6 y el personal de salud todo el proyecto, ¿no? Me refiero a enfermeras, médicos que trabajaran con nosotros. Entonces, más y en cifras, se han fabricado 350 ventiladores mecánicos que están ubicados en 23 hospitales, probado a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Hay más de 20 disciplinas, diseñadores industriales, economistas, administradores, ingenieros electrónicos, industriales, abogados, ¿no? 120 personas, más de 120 personas trabajando en el proyecto, 19 instituciones entre aliados y socios, 11 donantes, donaron $1,5 millones aproximadamente, 4 artículos científicos, y ha sido reconocido por el Massachusetts Institute of Technologies como una de las mejores iniciativas frente a la COVID-19 a nivel mundial. ¿Cuáles pueden ser las conclusiones, ¿no?, que podemos dar al respecto de esa experiencia? Es que no hay que perder la perspectiva, como dice Cunningham y O'Reilly, que hablan sobre los 3 niveles para fomentar la transferencia tecnológica y la innovación, ¿no? Que es el nivel MASO, que es el Estado, quien da las políticas, el MESO, que son los fondos de innovación y los centros de investigación, las universidades, lo micro, que somos las personas y los profesionales, los expertos que trabajan en estos proyectos y que son los que hacen. La triple hélice se ha visualizado que funciona el papel de la universidad, de la academia, del Estado y de la empresa privada, juntos trabajando con el objetivo de salvar vidas, funcionó, ¿no? El trabajo en equipo multidisciplinario ha sido crucial para alcanzar los objetivos, el equipo muy comprometido, muy comprometido. Y el apoyo y la confianza de las instituciones involucradas que nos dejaban hacer y trabajar tranquilos también fue muy importante. La evaluación tecnológica de los dispositivos médicos merece una mirada distinta a la de otra tecnología común, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, mirar y evaluar tecnológicamente a un transformador eléctrico que a una incubadora para bebés o un ventilador mecánico, ¿no? Son diferentes etapas del proceso de desarrollo tecnológico que deben ser visualizadas y presentadas de esa manera, ¿no? Y la transferencia tecnológica, para nosotros vencer, por ejemplo, han habido 2 grandes barreras en este proyecto, ¿no? Uno que es una tecnología desarrollada en el Perú y 2, que los médicos peruanos no estaban, por lo mismo que ya he contado, involucrados en estudios clínicos peruanos, ¿no? Para probar tecnología peruana. Entonces necesitamos afianzar la confianza en que en países como Perú se puede desarrollar tecnología que salva vidas. Eso. Gracias.
Muchas gracias, Verónica. Un gran trabajo. Tengo una pregunta de Leticia Méndez, que te pregunta si se pudo proteger mediante patente de invención o modelo de utilidad el ventilador. Muy buena esa pregunta, porque la verdad es que el equipo, y no lo dije, pero el equipo decidió desde el inicio que sea tecnología libre. Cuando tengamos cuando cerremos el proyecto, ya nos falta tan poquito porque cerramos en diciembre, pero cuando cerremos el proyecto vamos a hacer el paquete tecnológico total y ese paquete tecnológico lo vamos a colgar en un lugar para que quien quiera desarrollar o fabricar un MASI lo haga libremente. Ujú. Qué bien, la verdad. ¿Alguna otra pregunta para Verónica? Yo, Verónica, Bien. muchas gracias por el caso de estudio, muy interesante. Tengo dos dudas. Los criterios de evaluación de los TRLs que usted obtuvo de la publicación, luego presentaste otras tablas. ¿Son dadas por el gobierno o por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o fueron también tomadas de esa misma publicación o son Gracias por la adoptadas pregunta. ya por la universidad? Quisiera que me explicaras un poquito sobre eso. Gracias. Creo que sí, Jacqueline, te comento. La primera es esta, mejor la pongo aquí. Esta está basada en este estudio, ¿no? Que pongo acá como referencia, que es de esa revista que es Rec Experts, donde ellos hablan sobre el análisis de la evaluación tecnológica de dispositivos médicos, exclusivamente de dispositivos médicos. En el caso, por ejemplo, gracias Javier, en el caso, por ejemplo, y aquí eso también, ¿no? También está basada en la publicación. Sin embargo, esta tabla es proporcionada como fuente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica del Perú. Entonces, estas son como algunas sugerencias que nos da el CONCITEC peruano para poder hacer evaluación tecnológica, ¿no? Ahora, claro, y acá quería mostrar, por ejemplo, ¿no? Que alcanzamos casi todo el puntaje, no solamente en la parte tecnológica, sino también en la parte comercial, ¿no? De los dispositivos médicos, pero no necesariamente refleja el avance de un dispositivo médico que tiene otras condiciones, ¿no? Y eso, por ejemplo, sí se revela cuando haces una acotación especial en el dispositivo médico y que tiene otras condiciones. Igual sirve, es muy bueno como revelador poder hacer una comparación entre herramientas que te da el gobierno peruano, pero también siempre sirve buscar otras fuentes un poquito más especializadas para poder hacer este match, ¿no? Y que salgan revelaciones distintas, que al final toda esta información va a ir al paquete tecnológico que vamos a presentar, ¿no? A todos. Sí, Jacqueline, creo. Sí, muchas gracias, Verónica. Y la otra consulta, ¿estos criterios de evaluación ya están inmersos dentro de la universidad y ya la población científica los conocen y saben que deben aplicarse como una cultura ya organizacional? ¿Están instaurados ya como cultura institucional? Me encantaría decirte que sí, pero no tanto. En realidad, por lo menos Concitec está muy enfocado, incluso ellos tienen una herramienta digital, ¿no? Entras a la página de Concitec y en Concitec puedes bajarte la información e incluso meter tu tecnología para que sea evaluada respondiendo a una encuesta súper sencilla, ¿no? Concitec lo está haciendo mandatorio ahora. Si tú quieres presentarte a unos fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que te den dinero, tienes que someter a la evaluación tecnológica a tu proyecto o a la tecnología que vas a hacer, ¿no? Pero entonces, no es, por ejemplo, que naturalmente a los investigadores se les ocurra, ay, mira, hay que hacer evaluación tecnológica, paquete tecnológico, hablemos de transferencia de tecnología. En la Católica estamos
trabajando para poder crear esta cultura de innovación que es tan importante y de transferencia de tecnología, ¿no? Porque mucha gente habla de innovación, pero no necesariamente se habla de transferencia tecnológica como una necesidad, ¿no? Era algo, es bien importante que nuestros investigadores, no solamente de la Católica, sino también de las otras universidades, puedan tener como una necesidad propia, pensar en que su tecnología tiene que ser usada fuera de la universidad, ¿no? Yo les digo, esta es el primer caso de transferencia tecnológica exitosa en el país. O sea, yo les aseguro que es así. O sea, y que además hemos visto salvar más de 300 vidas por el estudio clínico. No tenemos conocimiento todavía de otros casos que vamos a ir levantando con el tiempo, porque estamos esperando la tercera ola. Pero estoy segura que Masi ha salvado muchísimas vidas, ¿no? Gracias, Verónica. Y otra pregunta si tenemos el tiempo. Sí, Y sí, si no hay otra de tenemos. por medio, perdón. No. Pero para el proceso de transferencia, la oficina de transferencia de conocimiento o tecnología sí los toma en cuenta para poder hacer ese proceso de comercialización tecnológica. Esos Ah, sí. criterios. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Estamos en la etapa de la transferencia de conocimiento, ¿no? Porque estamos en una etapa en la que necesitamos que los usuarios, o sea, los médicos, las enfermeras, quieran utilizarlo, se convenzan a utilizarlo, piensen en Masi como una opción, ¿no? Entonces, ahora, cuando esa etapa se concrete un poco más, tenemos que pasar a la etapa comercial en donde ahí hay una transferencia tecnológica real con documentación para que una empresa fuera de la universidad pueda fabricar los MASIS a gran escala, ¿no? Y en esta etapa estoy yo, que me voy a encargar que se haga una transferencia totalmente como manda, como manda la ley. Gracias, muchos éxitos. Gracias, Jacqueline. ¿Alguna otra pregunta? Para Verónica tenemos tiempo, porque una de las presentaciones no se va a llevar adelante, con lo cual tenemos 20 minutos todavía. David. Sí, gracias, Paula. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Primero felicitarlos por las excelentes ponencias. Muchas gracias por toda la información que nos han compartido. Le tenía una consulta a Verónica, porque creo que de su ponencia queda muy claro, digamos, la riqueza, como usted lo planteaba, ¿verdad? Cómo se ve reflejado en este proyecto el tema de la triple hélice, ¿verdad? Cómo ha sido posible llevarlo a cabo a partir de esa alianza entre el sector gobierno, la academia y la parte empresarial. Entonces, quería preguntarle, porque me llama mucho la atención, digamos, la estrategia de propiedad intelectual, que me parece súper loable, ¿verdad? En el sentido de liberar el paquete tecnológico, pero no sé si ha encontrado algún obstáculo, alguna limitación en relación con la alianza para ese proceso ya de comercialización con una empresa, porque por lo general las empresas privadas invierten dinero en este tipo de proyectos si se les asegura la ventaja competitiva, ¿verdad? De que van a tener la propiedad intelectual y por lo tanto van a tener como una especie de monopolio en la venta del producto o del servicio. No sé si ya están en esa etapa o si ya hay alguna empresa interesada o cuál ha sido la estrategia para traer esa inversión siendo una tecnología libre. Gracias. No, gracias, David, por la pregunta. Mira, fue una decisión de todos los socios al inicio de la pandemia porque no queríamos tener ninguna traba. Ustedes que saben del tema y que conocen proyectos que tienen patentes, muchas veces las peleas, y las voy a poner en esos términos, los conflictos, mejor dicho, nacen a partir de esto es mío y yo por qué, y tú por qué participaste aquí y no acá, y que yo también quiero ser inventor, ¿no? Entonces, desde el inicio se dijo, nuestro objetivo es avanzar lo más rápido posible. Tenemos que tener 100 ventiladores en 3 meses. No nos ocupemos en el tema de propiedad intelectual y abramos la tecnología porque
si más países quieren fabricar MASI, que lo hagan libremente, o en cualquier parte del Perú, si la Universidad del Altiplano en Puno quiere hacer un MASI, que lo haga libremente. Esa fue la naturaleza de por qué se abrió la tecnología, ¿no? Y también porque había una tendencia en el mundo a empezar a abrir, ¿no?, las patentes de varias tecnologías relacionadas a la COVID, porque lo que se buscaba era una interacción y correr con ese tema. Entonces, por ese lado es que se tomó la decisión. Pero un segundo punto es que una de las empresas socias, que es JAXA, que es Digital Automation and Technologies, todos se ponen nombres en inglés, pero esta empresa JAXA dijo, yo me voy a encargar de la comercialización del ventilador. Pero como les decía también, era como un sueño, ¿no? Porque en el Perú nunca se había dado autorización de uso y fabricación de un dispositivo médico desarrollado en el Perú. Entonces ya, eso ya es una traba. Peor que la patente, ¿no? En el sentido de, a ver, si nosotros logramos el permiso de uso y fabricación terminando, completando, ¿no?, todas estas etapas y obteniendo el permiso, porque ojo que el permiso de uso y fabricación que nos dio el Ministerio de Salud, su equivalente, como les digo, ay, Dios mío, se me fue el nombre, que es el DIGEMIT, ¿no? El DIGEMIT nos dio el uso de fabricación para la emergencia sanitaria. O sea, se termina la emergencia sanitaria y se supone que tendríamos que retirar los 350 ventiladores de los hospitales, ¿ya? Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que los usen, esperamos que no para la COVID, pero sí para otras enfermedades respiratorias que puedan necesitar ventiladores mecánicos, ¿no? Recordemos que en el Perú hay pocos ventiladores mecánicos y los que han llegado, o sea, la ventaja de tener industria nacional de dispositivos médicos es que tú tienes al fabricante en San Miguel, o sea, a un paso. Entonces, si algo le pasa a tu dispositivo, nosotros llegamos ese mismo día, porque estamos hablando de entre la vida y la muerte. Habían en un hospital al que fuimos a entregar ventiladores, habían 100 ventiladores chinos que nadie usaba porque no tenían idea de cómo usarlos, porque no los entrenaron. Entonces, para nosotros era un escándalo que la gente, que tengamos 400 muertos diarios y no sepan utilizar los ventiladores que el Ministerio de Salud había repartido, ¿no? Entonces, cuando ves esas cosas en la realidad, te das cuenta, ¿no?, que qué importante es tener industria de dispositivos médicos en nuestros países, ¿no? Gracias. De nada, David. Bueno, Creo que sí, Javier sí, comentaba algo, creo que eso que comentas, Verónica, se ha dado en muchos países donde se previsó la libre disponibilidad sobre el registro del modelo y el tiempo que necesita el mismo, ¿no? Sí, sí. Javier, no sé si tú quieres comentar algo al respecto. Javier, ¿estás por ahí? O capaz no puede. Capaz que... O está en otra reunión también. Ah, no, Ah, tiene problemas con el audio. Sí, ya me parecía. sí, pero sí, claro, fue un consenso, ¿no, Javier? La libre disponibilidad sobre el registro del modelo, porque lo que se buscaba era impulsar el uso, ¿no? Cuando tú patentas, tienes que guardar tu tecnología 2 años, ¿no? No sé cómo será en sus países, pero tienes que guardar la tecnología 2 años, cuidarte, estar ahí como un poco a la defensiva, ¿no? Y no era la idea. Creo que no es la idea hasta ahora en el equipo que ha trabajado. Bueno, muy interesante todo lo que contaste, Verónica, y un ejemplo para los otros países, a ver si podemos hacer algo similar también, porque es cierto lo que vos decís de que la producción de equipamiento o tecnología médica nacional suma muchísimo para todos nosotros. Y con la charla de Verónica damos por terminada nuestra mesa.
Les agradezco mucho estar participando en el Congreso y en especial en esta mesa que hoy me ha tocado moderar. Pero ¿Sí? antes de ir, nos tomamos una foto, Paula. Bueno, no sabía que íbamos a sacar fotos. Bueno. Me retienen información ahí en la organización. Sí, todos los que puedan poner la cámara para poder sacar la foto, así salen Perfecto. la Sí, sí, sí. Y fotito mientras con todas tanto, las caritas. y mientras tanto les voy compartiendo en el chat el enlace para el taller de economía circular que vamos a tener a partir de las 2 de la tarde. Sí, que estamos bien, hemos terminado a tiempo. Hola, Javier. Perfecto. Verónica, Carlitos Franco no prendió su cámara. David, Javier, ¿estamos? ¿Ya no van a prender más la cámara? Sonrían entonces todos. Perfecto. Listo, vamos por aquí a compartirla. Listo. Bueno, muchas gracias a vos también, Elizabeth, por estar Me gusta, qué rico haber asistiéndome. compartido contigo, Paula. Con Bueno, todos. con Excelentes todos. proyectos, la verdad. Aquí he tomado atenta nota y estoy segura que a más de uno los contactaremos desde la Universidad IAN para que nos vuelvan a contar nos hagan esa transferencia de conocimiento con esos valiosos proyectos que han desarrollado. Excelente. Muy bien, los felicito a todos por sus ponencias. Bueno, nos despedimos. Chao y un gusto nuevamente haberlos conocido a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias, un abrazo a todas y todos. Adiós. Gracias, un abrazo.